Muy buenas tardes niñas, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer en el tema de derivadas con intervalos, ya calculamos cómo se hacen los intervalos como tal. En este caso pues vamos a asociar este ejercicio teniendo en cuenta que nos van a dar unos intervalos. En este caso los intervalos son uno y 2, ¿sí? Entonces tenemos un ejercicio el cual tengo que derivar y tengo unos intervalos. ¿Listo? Para yo poder solucionar el ejercicio, pues aparte de derivar, yo tengo que entrar a una parte o llegar a una parte donde tengo una igualdad con cero, donde me dice que si esa igualdad es igual, valga la redundancia, en un lado y en el otro, pues no tengo necesidad de tabular. Cuando no es igual, tengo que tabular con los puntos de intervalo que tengo. Normalmente siempre se genera eh, la tabulación, pero si ustedes llegan a llegar a un punto donde todo es igual, hasta ahí se deja el ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este ejercicio que es de los más sencillos. Tenemos función de x sobre x más 1. Entonces lo primero que nosotros debemos hacer es derivar. ¿Listo? Entonces me va a quedar f' de x, pero entonces aquí en este caso para yo poder derivar tengo que tener en cuenta lo siguiente. ¿Cómo lo voy a operar? Lo voy a operar de la siguiente manera. Necesito que me pongan mucho cuidado aquí. Lo primero que hago, bueno, va a ser una división. Y lo primero que hago es que el denominador va a ser x más 1 y siempre va a ir a la 2. Es decir, el denominador siempre va a ir a la 2. Listo, es una constante. Pero ¿cómo va a ir el numerador? El numerador va a ir de la siguiente manera. Vamos a hacer aquí aparte las dos derivadas aparte. El numerador aparte del denominador. Entonces yo tengo aquí f' de x cuando vale x, solo el numerador. La derivada de ese número es 1 por 1, pues sería 1 y como le quito 1 me queda el 1 solito, ¿cierto? Muy bien. Y la derivada del denominador sería f' de x igual a x más 1. ¿Cómo sería la derivada? X sería 1 por 1, sería 1, ¿sí? Y me queda eliminada la x, o sea que me queda también como 1, ¿cierto? Me va a quedar igual. No quiere decir que siempre las derivadas tengan que ser iguales, no. Lo que pasa es que en este sentido, tanto el numerador como el denominador, la derivada me dio 1. Recuerden que este 1, como no tiene ningún término en x, entonces como es un término independiente solito, no tiene derivada. ¿Listo? Entonces, ¿por qué debo tener en cuenta primero la derivada? Porque se ubica de la siguiente manera. El primero derivado, o sea x, que la derivada es 1, por el denominador sin derivar, o sea x más 1. ¿Listo? Recuerden, el primero derivado, el numerador derivado por el denominador sin derivar. Así se maneja el numerador de la derivada como tal, de toda la derivada. Menos, aquí siempre va a ser menos, el segundo, perdón, menos el primero sin derivar, o sea x, por el segundo derivado. ¿Cuánto es el segundo derivado? 1. Entonces repito, ¿cómo lo ubico? El numerador derivado por el denominador sin derivar. ¿Listo? Menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. ¿Listo? Entonces, si ustedes observan, para que les quede fácil, siempre va a haber al principio la primera derivada del numerador y al final la derivada del denominador. ¿Sí? Y entre los dos, pues me queda el denominador sin derivar y el numerador sin derivar. Entonces, recuerden, voy a explicarlo por última vez. Va, numerador derivado por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por denominador derivado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cómo me quedaría eso? Ahora sí vamos a operar, en este caso pues sería el numerador. Me va a quedar f' de x va a ser igual a 1 por x más 1, que sería lo mismo, x más 1, menos x por 1 sería, en este caso, menos x, ¿cierto? Aquí se tiene en cuenta la ley de signos. Menos por más me da menos y x por 1, x. Listo. Sobre x más 1 a la 2, eso lo dejo igual. Listo, entonces aquí yo puedo hacer despeje. En este caso, x menos x se van, ¿sí? Porque son el mismo. Y me quedaría, voy a continuar por acá, f' de x igual a 1 positivo sobre x más 1 al cuadrado. Listo, perfecto. Hasta ahí.
Después, ¿qué tengo que hacer cuando yo termino de hacer ese cálculo como tal? Tengo que igualar la derivada a cero para mirar lo que yo les decía, si los puntos críticos son iguales. Entonces, ¿qué hago? Me quedaría f' de x igual a cero, ¿sí? Entonces aquí voy a hallar algo que se llaman los puntos críticos, ¿listo? Puntos críticos, que aquí hacen referencia cuando los puntos críticos son iguales, tanto en la izquierda de la igualdad como en la derecha, hasta ahí se deja. Cuando no, entonces tenemos que operar los intervalos que nos da el ejercicio, ¿listo? Muy bien, recuerden que los intervalos yo ya los sé calcular, que es como hicimos antes. Perfecto, entonces, ¿qué hago? Lo que hago es manejar una igualdad normal, como cuando nosotros estamos despejando, no tiene ningún problema. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 1, o sea, ya paso lo que es esto, sobre x más 1 al cuadrado igual a 0, porque lo estoy, recuerden que f' de x es esto mismo. Entonces, ¿cómo me quedaría? El 1, sí, me queda igual, y este x más 1 al cuadrado pasa a multiplicar, está dividiendo, pasa a multiplicar el 0, y me queda x más 1 al cuadrado. No hay necesidad de operarlo mucho, ¿por qué? Porque sabemos que por 0 pues me da a dar 0, y todo número multiplicado por 0 me da 0. Quiere decir que cuando yo llegue a este paso, siempre que tenga el 0, pues ya sé que me va a dar 0. Entonces, por consecuencia, yo voy a seguir por acá, me va a quedar 1 igual a 0. Entonces, ahí es donde yo voy. Como yo llego a ese punto y me da 1 igual a 0, ¿sí? Y como 1 igual a 0, pues no son iguales. Por lo tanto, esto pues no son iguales, ¿sí? No son iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso tengo que tabular el 1 y el 2, que son mis puntos, perdón, mis intervalos. ¿Cómo se van a tabular? Voy a arreglar aquí el signo porque es así, no son iguales. Entonces, voy a hacer aquí mi tablita. ¿Cómo me quedaría la tablita? ¿Sí? Qué pena el desorden aquí del tablero. Igual ustedes pueden devolver el video por si tienen la duda. Listo, entonces, ¿cómo me quedaría esa tabla? Es muy sencillo. Lo que yo debo hacer en este sentido es tabular como cuando yo voy a graficar una función. Listo, tengo los valores de x, ¿sí? Que en este caso los valores de x son los intervalos, ¿sí? Y en la otra parte pues tengo mi función original, que va a ser f de x igual a x sobre x más 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues fácil, como en los límites. El valor que yo le dé a x lo reemplazo en la función. Entonces, vamos a mirar, mis puntos, mis intervalos son 1 y 2. Entonces va a ser 1 y 2. Perfecto. Entonces empiezo a reemplazar. Como x vale 1, quiere decir que en este me quedaría 1 sobre 1 más 1, porque estoy reemplazando las x con el 1. Y me quedaría 1 sobre 1 más 1, 2. Y 1 sobre 2, aquí sí vale los decimales, me va a quedar 0,5. Listo, ya tengo el primer resultado. El segundo, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 2 sobre 2 más 1, porque en este caso x es 2. Va a ser igual a 2 sobre 3, ¿cierto? Porque 2 más 1 pues me daría el 3. Y eso me da 0,6 periódico. ¿Listo? Aquí lo compro, yo ya había hecho el ejercicio para que me quedara bien, de la mejor manera. Listo, me queda 0,6 periódico. Entonces ya tengo mis dos puntos, ¿sí? Ya tengo el punto 1 y el punto 2 basado en la fórmula. ¿Listo? ¿Por qué hago esto? Porque aquí no me dio igual. Como no me dio igual, entonces tengo que hacer esto. ¿Listo? Muy bien. Voy a borrar por acá. Igual ustedes si se pierden pues pueden devolver el video. ¿Listo? Voy a borrar esto. Que no nos confundamos. Esto ya se realizó. Listo. Entonces, ¿cómo me quedaría ya para finalizar el ejercicio? Me va a quedar de la siguiente manera, perdón. Me va a decir que f' de x sobre x más 1 va a ser igual a 0,5 y 0,6. Pero ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar el punto máximo y el punto mínimo. ¿Listo? Entonces, el punto máximo en este caso vamos a escoger cuál es el mayor. El 0,6 es más grande que el 0,5. Por lo tanto, el punto máximo, ¿sí? El punto máximo va a ser 2 con 0,6. O sea, con 2 tercios. ¿Listo? Entonces lo puedo simbolizar de la siguiente manera, 2,2 tercios. O lo puedo poner como 2,0,6, no hay ningún problema. Ese va a ser mi punto
máximo. Y mi punto mínimo va a ser el valor que me queda, que sería 1 con un medio o con 0,5. Lo voy a poner aquí para que se me vea más elegante. 1 con 1,2. Listo. ¿Por qué? Vuelvo y digo, porque a lo que tabulamos los ejercicios, los dos intervalos, cuando tabulé el 2, me dio el resultado más grande que cuando tabulé el 1. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, vale aclarar, no quiere decir que siempre el máximo sea el valor más grande. Depende de lo que me diga la función, ¿sí? En este caso la función, listo, me sirvió porque era una división y en este caso pues el valor de 2 me dio más grande, pero no siempre pasa así. Si el valor de 1 es más grande, o bueno, el de arriba es más grande, no hay ningún problema, siempre y cuando esté bien calculado, ¿no? Entonces tengan en cuenta que los valores que yo tengo aquí no son los que yo escogí, no son los intervalos que me da el ejercicio. Que el intervalo me dio -1 y -2, entonces es con -1 y con -2. Recuerden que cuando hay intervalos negativos, pues obviamente el procedimiento es algo distinto, me puede generar resultados distintos. ¿Ya? Tengan en cuenta eso, niñas, que estos valores son los intervalos. Y tengan en cuenta que esto se tabula siempre y cuando los puntos críticos no sean iguales. Cuando los puntos críticos son iguales uno y el otro, entonces la respuesta es que los puntos son el mismo, que en este caso puede ser 1 igual a 1 o 2 igual a 2, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que como a la hora de hacer la igualdad hay un cero, la única manera de que me dé igual es que me dé 0 y 0. Y eso casi nunca pasa, entonces normalmente se hace esta tabulación. Listo, así se manejan las derivadas cuando nos dan intervalos. Recuerden, lo primero que yo hago es derivar, ¿sí? Esto que yo apliqué al principio, cuando les decía no, que el primero derivado por el segundo sin derivar, no sé qué, eso se aplica cuando hay fracción. ¿Listo? Cuando hay un numerador y hay un denominador. Cuando no hay nada, cuando es un monomio, ¿sí? Cuando es un trinomio, un binomio, que simplemente tabulo, lo único que hago es tabular, o sea, perdón, derivar igualar a cero y listo. Pero en este caso, cuando tengo fracción, pues hago esto. ¿Por qué lo hice de esta manera? Porque ya sabemos calcular derivadas lineales. En este caso, pues vamos a hacer una con fracción donde ustedes se dan cuenta que es muy distinto. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta que eso solo se aplica cuando es fracción. Y que cuando es lineal, lo único que se debe hacer es derivar derecho y empezar a moverse. ¿Listo? Recuerden, niñas, lo que me preguntaban en clase hoy. Cuando yo tengo una raíz, cuando tengo una potencia, se cancela con una raíz, ¿sí? Se pone el mismo exponente. Entonces, es la propiedad que me dice lo siguiente. Si yo tengo un número elevado a la n, ¿sí? Lo puedo eliminar como teniendo una raíz elevada a la n, ¿sí? En este caso, al tener las raíces elevado al mismo número, yo cancelo este con este y la a me queda solita. A eso es lo que yo hago referencia cuando yo voy a eliminar una raíz. ¿Listo? Espero que lo hayan entendido y cualquier cosa pues en clase estaré ahí para solucionar las dudas. Muchas gracias.